Vamos a empezar la clase. ¿Todos tienen copia de los 4 trabajos? Entonces, si quieren, como en líneas generales los trabajos están bastante bien y además podría ser que algunos de ustedes tengan alguna duda, tal vez cambiamos un poco la metodología que hemos seguido con otros trabajos y no los vemos completos, sino hacemos únicamente las observaciones que haya que hacerle a los trabajos que ustedes pasen en su casa. Como decíamos, 4 trabajos. De esos nos interesan 3 hoy, que son los de elección voluntaria y el proceso sucesorio, que vamos a ver en su momento, porque todavía no hemos visto las clases relativas al proceso sucesorio. Platiquemos primero sobre la declaratoria de incapacidad. Aquí hay un par de detallitos que habría que corregir. Cuando la declaratoria de incapacidad se pide por enfermedad mental, dice la ley que tiene que ser una enfermedad mental que prive del discernimiento al presunto incapaz y además que esa enfermedad mental a juicio de expertos debe ser crónica e incurable. Y aquí en este memorial sí está mencionado el tema de que la enfermedad mental lo priva de discernimiento, pero en los hechos no se menciona expresamente que se trata de una enfermedad crónica e incurable. Dice el apartado 2 de los hechos de la enfermedad mental congénita y habla de algunas cosas y la última oración del primer párrafo dice: en concordancia con lo establecido en el artículo 406 del Código Procesal Civil y Mercantil, la declaratoria de interdicción o incapacidad procede por enfermedad mental congénita o adquirida, siempre que a juicio de expertos sea crónica e incurable. Ah, no, perdón, lo leí mal. Sí, dice acá, tal como es el caso del señor juez de nuestra hija. Muy bien, entonces. Cuando es un memorial que presentan más de una persona, como en este caso que comparecen los 2 padres de esta presunta incapaz, siempre hay que tener cuidado de la gramaticalmente usar las expresiones en plural. Entonces aquí hay partes donde se habla de nuestra hija y en otras partes donde se habla de mi hija. Hay partes donde se habla de documentos que presentamos, de otros documentos que presentan, etc. Entonces siempre hay que tener ese cuidado. En la petición 6, donde se pide que se tenga por propuesto a un médico, en este caso el médico no se tendría por propuesto, sino se tendría por nombrado, porque esa es la terminología que utiliza la ley. Dice que los médicos serán nombrados uno por el juez y otro por el solicitante. Entonces ya de una vez lo nombra, no lo propone, porque este médico no es un auxiliar del juez, que corresponde al juez, es el que va a nombrar al juez. Entonces, como es el de la parte, es nombrado, no propuesto. Y luego hay por ahí un temita que se repite por lo menos en 2 de los memoriales estos, que es cuando identificamos a este tipo de solicitudes, lo identificamos como una solicitud, como unas diligencias. Puede ser cualquiera de las 2 cosas, pero es redundante hacer referencia a las 2 cosas a la vez. Y por ejemplo en la petición de fondos se dice: con lugar la presente solicitud en la vía voluntaria de diligencias de declaratoria de incapacidad. Entonces ahí estamos redundando. Podríamos decir: con lugar la presente solicitud de declaratoria de incapacidad en la vía voluntaria, si ustedes quieren, por el procedimiento de protección voluntaria, sería una opción, o con lugar las presentes diligencias de declaratoria de incapacidad, etc. Pero hacer la solicitud de diligencias es redundante. Escogeríamos una de las 2 nada más. Y finalmente, en este caso, no procede en la petición 5 de fondo
donde se pide acá que se emitan las certificaciones correspondientes para realizar las anotaciones respectivas en el Registro Nacional de las Personas y en el Registro General de la Propiedad cuando la incapaz llegare a tener bienes. Lo que pasa es que en el registro de la propiedad, salvo las inscripciones de testamentos, no se llevan inscripciones por persona. Entonces no podríamos mandarle a que mantenga ahí en el congelador una inscripción por si algún día esta persona llega a tener bienes, sino que en el momento que la persona adquiriera bienes, habría que sobre el bien ya en específico mandar a inscribir la declaratoria de incapacidad. Entonces, en este caso en particular, que esta incapaz no tenía bienes, nos quedaríamos solo con la inscripción en el registro civil de las personas. Y si tuviera bienes, entonces tendría que detallar qué bienes tiene ahí. Exacto, y entonces mandar el despacho para que se inscriba sobre la finca tal, folio tal, tal. No, en las de fondo. En las peticiones de fondo. Sí. Pero no se especifica de la finca, folio y esto, pero Sí. sí también. Luego tendríamos perdón, no sé si hay dudas de eso. Yo tengo una duda, licenciado, con respecto a la audiencia de la Procuraduría General de la Nación. Ajá. Es indistinto que el orden sea ahí, Pero que sea en el 9, es la última petición de trámite. no, ahí tiene que ser. Ahí, en ese lugar. Siempre que le va a dar usted audiencia a la Procuraduría General de la Nación, esa tiene que ser su última petición de trámite, porque en el orden del procedimiento, esa es lo último que se hace antes de que se resuelva. Porque precisamente lo que hace la Procuraduría es verificar que estén cumplidos todos los requisitos anteriores. ¿Y entonces cómo quedaría la petición si la persona tuviera bienes? Usted podría pedir usted podría dejar esa petición 5 hasta donde dice Registro Nacional de las Personas, y podría hacer otra petición, una 6, donde dijera que se emita el despacho correspondiente al Registro General de la Propiedad a efecto de inscribir la declaratoria de incapacidad sobre la principal general de propiedad. Luego tendríamos las diligencias de utilidad y necesidad. Aquí comparece solo una señora que es la madre de este menor pidiendo la autorización para la disposición del bien. Y entonces, en el primer apartado de los hechos es el título por el que administro el bien del menor, que nos puede acreditar con la certificación de la partida de nacimiento, el registro tal, en la cual consta, en la cual se encuentra inscrito el nacimiento de mi menor hijo, fulanito, a la partida tal. Consta mi calidad de madre, razón por la cual ostento la patria potestad del menor, por lo que me encuentro facultad para administrar el bien inmueble de su propiedad. En los hechos, en el fundamento de derecho en este memorial, sí se indica que esta persona es madre soltera y por eso le corresponde con exclusividad la patria potestad. Dice, después de citar un par de artículos, por lo tanto, en el presente caso, al ser madre soltera, me encuentro legitimada para administrar el bien y propiedad de mi hijo, así como para iniciar el presente proceso, toda vez que ostento la patria potestad de mi menor hijo. Está bien que esté en el fundamento de derecho, pero hace falta mencionarlo también en los hechos. Aquí en esta parte donde estaba diciendo que es la madre en el ejercicio de la patria potestad, habría que explicar por qué la patria potestad en este caso la tiene ella sola, que es una madre soltera, por lo que ella vive con ella. ¿Y si vive con los dos? Si la patria potestad la ejercen los dos. Tendría que comparecer los dos. Sí. O por medio de un mandatario. Un mandato otorgado por los dos a un mandatario, sí podría ser. O solamente por el padre, digamos así. Sí, y comparece la madre. En comparación a Sí, puede ser. En la petición de trámite, aquí sí habría que corregir lo que preguntaba Silvia hace un momento en cuanto al orden.
5 y la 6 hay que invertir el orden. Sería 5 que oportunamente reciban los medios de prueba ofrecidos y 6 que se solicite la información de la Procuraduría General de la Nación. Y nada más. ¿Hay alguna duda de esto? De las 5 y de las 6. Sí. En este caso en los procesos como en el hogar también hay que poner que se reciban los medios de prueba. No, cuando le va a dar audiencia a la Procuraduría General de la Nación, como en este caso, esa tiene que ser la última, porque parte de lo que examina la Procuraduría General de la Nación son los medios de prueba recibidos. Pues usted pide que declaren testigos, la Procuraduría examina esas declaraciones de los testigos. Solo quedaría la que se da un ofrecido de medios de prueba, o también se pone la que se reciban. No. Pero Es que aquí dice, ¿están ofrecidos? eso está bien. Lo que tiene que hacer es cambiar el orden de estados. Esta es 5 y esta es 6. ¿Alguien más tiene dos? Bueno, entonces veamos el del divorcio. Solo, entonces, eso significa que en la otra, por ejemplo, le tendríamos que agregar entonces en la petición, digamos, antes de la de la Procuraduría, que se reciban los medios de prueba. Sí. Igual que a esto. Porque si se supone que se reciban, entonces Entonces en el del divorcio hay un par de cositas que corregir. Para empezar, en el proyecto de convenio se habla de la pensión alimenticia para el menor y se habla de la pensión alimenticia de 9,000 quetzales y luego se desglosa los rubros que comprenden esos 9,000 quetzales. Ese desglose en este caso no es necesario. Si lo ponen no está mal, pero no es necesario. Y para mi gusto, en este caso solo hace estorbo. Porque es una pensión que se está fijando de mutuo acuerdo entre los cónyuges. Entonces, si son 9,000 porque de verdad se gasta eso, o son 9,000 porque se gastan 5,000 y de todos modos acordaron 4,000 más que queden ahí por alguna emergencia o para recreación o para lo que a ustedes se les ocurra, en realidad no importa. Entonces, creo que solo nos hace ruido por gusto de dejar ese desglose. Para el 2 del convenio, ¿verdad? Para el 2 del convenio, sí. O sea, ahí quedaría entonces la cantidad de 9,000 quetzales mensuales. Punto. Punto. Y luego ya la forma de pago, donde dice dicha pensión se pagará mensualmente de la siguiente manera, etc. Luego, aquí en el proyecto de convenio obviamente estamos sujetos a lo que acuerden las partes. Entonces en este caso acordaron que una parte de la pensión iba a ser pagada en dinero y otra parte en especie. A mí, eso es un poco cuestión de gusto, no es que el memorial esté malo, pero solo les quería hacer la observación. A mí me parece más cómodo cuando hay alguna eventualidad que la pensión alimenticia se fije totalmente en dinero, porque si hay un incumplimiento es mucho más fácil luego hacer la ejecución, porque simplemente fueron tantos meses que no ha pagado a 15,000 quetzales cada mes y ya tenemos la determinación de lo que tendríamos que reclamar. Mientras que aquí no tenemos una cantidad líquida en cuanto a los 9,000 quetzales mensuales, pero no tendríamos una cantidad líquida y por lo tanto no sería ejecutable el tema del colegio, el seguro médico y las demás cuestiones que están aquí planteadas. Por supuesto que visto desde el otro ángulo también tiene su ventaja hacerlo de esta forma, dependiendo de qué tan responsable sea cada uno de los padres con el cumplimiento de sus obligaciones. Porque pudiera ser que la motivación del señor para pedir que se pactara la pensión de esta forma fuera, a lo mejor le doy a la señora el dinero para el colegio y nunca lo va a pagar y de todos modos al fin de año me va a tocar pagar todo el colegio porque igual si no, no tengo las notas del niño. Entonces hay que considerarlo, pero como recomendación o como observación a mí me gusta más fijarla totalmente el dinero.
Luego, en las peticiones de trámite, la 2 y la 3, que se tome nota de que toda la dirección y incorporación de las profesionales propuestas para empezar, dice ahí, se recuerdan que los abogados no se proponen. Cualquier otra palabra que se les ocurra ahí, mencionadas, indicadas, citadas, como quieran, porque, como decíamos, la función del juez aquí es únicamente tomar nota, no decidir si quiere o no quiere a estas abogadas. Pero sobre todo, el tema que habría que corregir aquí, en estas dos peticiones, es el tema de que cada quien tiene su dirección y procuración y su lugar para recibir notificaciones, que en el apartado de expongo está bien indicado, pero aquí haría falta una separación. Entonces podríamos decir que se tome nota de la dirección y procuración bajo las que actúa cada uno de los presentados para hacer la separación, y lo mismo que se tome nota del lugar que cada uno de los presentados señala para recibir notificaciones, porque si dejamos solo así la petición parecería que es el mismo para los dos. Luego, en la petición de fondo, otra vez el tema de solicitud de diligencias. Con lugar la presente solicitud de diligencias. Podría ser con lugar la presente solicitud de divorcio por consentimiento o las presentes diligencias de divorcio por consentimiento. Y luego tenemos varios problemas de precisión terminológica en las peticiones. La primera observación no es tan importante, de todos modos quedaría mejor de la forma en que lo voy a decir. Aquí dice que se decrete la disolución del vínculo matrimonial. La primera petición de fondo es que se decrete la disolución del vínculo matrimonial. Podría ser así, está bien, no es que esté mal. A mí me gustaría más que se declare disuelto el vínculo matrimonial. Pero luego sí ya tenemos cosas que hay que corregir. En esa misma petición o en una siguiente habría que hacer la indicación que hace el Código Civil, en el sentido de que cuando se declara el divorcio se disuelve el vínculo conyugal y los cónyuges quedan en libertad para contraer nuevas nupcias o en libertad de estado, como quieran decir, pero hay que decirlo acá. En esta misma. Puede ser en esta misma o puede ser en una siguiente. Podría ser aquí que se declare disuelto el vínculo matrimonial de las señoras Fulano y Mengano, quedando en libertad de contraer nuevas nupcias, o dejarla solo como está y en una siguiente, que como consecuencia queden los cónyuges, los señores Fulano y Mengano, en libertad de contraer nuevas nupcias. Ahí se podría, por ejemplo, determinar, se declare disuelto el vínculo y por lo tanto queden en libertad. ¿Cómo? Quedando en libertad, solo sin ninguna conexión, Solo quedando en libertad. Porque ahí lo que está usando es un gerundio, entonces esa es un y si usted quisiera decir en consecuencia en ese mismo, y en consecuencia quieren, tendría que cambiar la forma de verlo. Y luego la petición que está como 2 de fondo tendría que ser la última, lo de la certificación para que sean las operaciones. Y luego sí ya tenemos un problema con la 3. Se recuerdan que cuando platicamos del divorcio dijimos que en la sentencia el juez no aprueba el proyecto de convenio porque ese ya tuvo que haber sido aprobado mediante un auto. Entonces no puede aprobar lo que ya está aprobado. Como ha pasado con un par de leyes, una ley que la derogaron 2 veces. Entonces el proyecto de convenio ya está aprobado, el juez no lo tiene que aprobar. Lo que ordena la ley es que el juez en la sentencia se pronuncie sobre los puntos del convenio, que es distinto. Entonces, incluso sin hacer referencia al proyecto de convenio, podríamos incluir todas esas peticiones, o si quieren, haciendo referencia al proyecto de convenio, es exactamente lo mismo. Entonces, si quieren hacer referencia al proyecto de convenio, en lugar de decir que se apruebe,
podría decirse que el señor juez se pronuncie sobre los puntos del proyecto de convenio de la siguiente forma. Vamos. O, sin esta introducción, digamos, empezar a hacer las solicitudes relativas a los puntos del convenio. Entonces, de esos puntos del convenio, al MA no le veo problema. El menor fulano queda bajo la guardia y custodia de su madre y se relacionará con el padre. Está bien. Ya con la pensión alimenticia, ya tenemos el problema de que no se hizo ese cambio de redacción, lo mantienen, digamos, cuando se le plantea al juez el proyecto de convenio, lo que estamos diciendo es, nosotros acordamos que vamos a hacer eso. Ahora en la petición, le tenemos que, como en cualquier caso en el que se le plantea una petición al juez, le tenemos que decir, señor juez, por favor, declare eso. Entonces la redacción tiene que cambiar. Aquí dice, por ejemplo, la pensión alimenticia para el menor hijo, el señor fulano de tal pagará en forma mensual, sin necesidad de cobro, requerimiento alguno, por su menor hijo, tal cosa. Y en la pensión alimenticia dijimos que era más como sería una pensión de un juicio oral de fijación de pensión alimenticia. Entonces diríamos que se fije en una cantidad de tanto, la pensión alimenticia que el señor fulano de tal pagará a favor de su hijo y todo lo demás. Entonces desde el inicio de la B, que se fije. Exacto. Igual la segunda parte de esa misma petición, que era lo de la pensión en especie, dice que asimismo el señor fulano de tal pagará en especie tal cosa. Podríamos decir que se ordene el señor fulano de tal pagará en especie los siguientes rubros. Al final del reverso de esta hoja que estamos Tecnerías aquí. Eso igual con la C, dice no se fija pensión alimenticia, habría que ver que no se fije pensión alimenticia. La C, la pensión alimenticia para la cónyuge, no se fije pensión alimenticia. Y esta Perdón, solo una cosa. Ahí, como estamos hablando de peticiones, nos deberíamos olvidar de esos subtítulos. Están bien para el proyecto de convenio, pero aquí nos salen sobrando. y han de ser como las demás. No se puede poner que se apruebe, no porque el convenio, pero que este convenio no se aprueba porque ya fue declarado no en auto, y entonces solo que podríamos poner, no se puede poner que el señor juez se pronuncie en cuanto a los puntos del convenio expuestos en la literal de los hechos, ¿no? O sea, sin hacer toda esta individualización. No. O sea, eso, como les decía hace un momento, lo podríamos usar como una introducción a todas las peticiones. Usted podría decir que el señor juez se pronuncie sobre los puntos objeto del proyecto de convenio de la siguiente forma. Tal cosa, tal cosa. Pero solo dejarlo así. licenciado, disculpe, y el desglose tampoco es necesario acá entonces, ¿verdad? No. Si fuera necesario los hechos, tampoco es necesario. Licenciado, y ausencia y muerte. No. De ninguno, o sea, de todos los demás procedimientos de protección voluntaria que vamos a ver, ya no tenemos solo del proceso sucesorio. No, solo falta uno que es el proceso sucesorio, por eso vamos a ver después. Solo en esta petición la que sigue a la de petición que dice de la garantía para el cumplimiento de las obligaciones. Y que ahí dice que el señor Carlos Catal garantiza el cumplimiento de su obligación con el saber. O sea, esa parte siempre tenemos. Perdón, sería que se apruebe la garantía. Podría ser que se apruebe la garantía propuesta para el señor fulano de tal para el cumplimiento de su obligación. Lo puede identificar, estaría bien hacerlo, pero no es indispensable porque está diciendo que se acompaña una constancia. Y no solo saber, sería que indicar dónde se ve.
¿Dónde está que lo deben dar? No es indispensable porque está acompañado de la constancia. Si quiere, lo puede poner. Sí. Una pregunta, en la parte derecha, donde dice dicha pendencia para mensualmente, hay que explicar cómo se trabaja con eso aquí de la siguiente manera. La primera quincena tanto. Sí. Todos los que vimos vienen en el En examen. el proyecto de... O pueden venir, pues. O sea, es un de ausencia. Sí, creo que esos, todos los que vimos, creo que solo esos dos vimos aparte. ¿Dudas en general de jurisdicción voluntaria? Yo tenía una duda, en el que a nosotros nos tocó en el voluntaria nueva, ¿verdad? Cuando en las bases del contrato, ¿verdad? Únicamente se establecen generalidades del contrato como a futuro igual, ¿verdad? Porque todavía no sabemos si nos lo va a aprobar. O sea, siempre es si en caso se aprobara la utilidad del bien inmueble tal. O sea, siempre como a futuro, no podemos como determinar nada, ¿verdad? No entiendo su... Como por ejemplo, que se declaren con lugar. Va, entonces esto siempre es que queden fijadas las siguientes bases del contrato de compraventa del bien inmueble. O sea, digamos eso, que el precio pactado será, siempre va a futuro. O Sí, sea, por como supuesto, si- porque es que lo que pasa es que el contrato tiene que ser a futuro. Si usted hiciera el contrato hoy, antes de que le dé la autorización, ese contrato sería nulo. Ok. Entonces, siempre es a futuro. Y obviamente no puedo celebrar promesa a algo que no es mío. O sea, como yo hago un contrato privado, Sí, güey. sí puedo celebrar promesas. Sí, porque recuerda que incluso el Código Civil permite celebrar contratos sobre bienes que ni siquiera existen. Entonces, usted perfectamente puede celebrar una promesa de compraventa, siempre y cuando en la promesa de compraventa indique que el bien es propiedad de un menor, que usted administre ese bien y que va a solicitar al juez respectivo que le dé una autorización para venderlo. Y que entonces, si el juez autoriza la venta, usted lo va a vender en estas condiciones. Que sería como la forma más idónea de dar certeza al juez de que, por ejemplo, si voy a, si mi intención es esa, venderlo, sería como la forma más certeza decirle al juez de que existe una promesa, que por lo tanto me autorice porque sí se va a cumplir esas condiciones. Digamos que para efectos del juez, yo creería que le da exactamente lo mismo si yo, como presunto comprador o como probable comprador, le mando una carta diciéndole, mire, me interesa tal bien y le ofrezco tanto. Porque el juez lo único que va a autorizar es, usted véndalo en estas condiciones. Si ya no son esas condiciones, la autorización que le dio el juez no le sirve. Por ejemplo, en este de utilidad y necesidad, en la diligencia voluntaria de utilidad y necesidad, para la venta de un inmueble, digamos, de una persona incapacitada, yo tengo que poner en los hechos que la persona, digamos mi hija, que es declarada que es incapacitada, y yo quedo bajo queda bajo mi responsabilidad, yo tengo que poner, hacer referencia a que ya hubo una declaratoria de incapacidad. Por supuesto. O sea, ¿Por qué? digamos esto. O sea, en el memorial de incapacidad hace referencia a que ya hubo un proceso de incapacidad y que existe una resolución en la cual ella se le declara incapaz. Por supuesto, porque ese es el título con base en el cual se administra el bien. O sea, No lo administro como madre. sí, pero es que lo que pasa es que recuérdese que si la persona, para que la persona sea declarada incapaz, tenemos que estar hablando de alguien que sea mayor de edad. Ajá. Entonces, si la persona no ha sido declarada incapaz y es mayor de edad, usted no está administrando los bienes. Ajá. Entonces, parte de la historia es decir, soy madre de fulanito de tal, por ejemplo, a la fecha tiene 25 años de edad. Esta persona fue declarada incapaz mediante sentencia de fecha tal, del juez tal, en expediente tal, como crédito con certificación, y entonces se ordenó en esa sentencia que volviera a su patria potestad, por lo cual no realizaba sus bienes, etcétera. ¿Sí? Por ejemplo, que yo no tuviera como tan específicas las bases del contrato que voy a celebrar para cuando me quiero vender el inmueble. Usted las indica con
especificidad posible. Digamos, en este caso, que ya tenían un posible comprador, etcétera, magnífico. Si usted, por ejemplo, no es un caso de utilidad, sino más es un caso de necesidad, y lo que va a hacer es sacarlo a la venta y ver qué logra, pues implicaría que, por ejemplo, lo va a poner, va a solicitar los servicios de una agencia de bienes raíces, lo va a vender en un precio no menor de tanto, que es el de la avalúo, y alguna otra cosa, que el pago tiene que estar descontado, que el producto de la venta se va a depositar en tal banco, o que el producto de la venta se va a utilizar para X gastos que son los necesarios, ¿verdad? Y eso lo indico de igual manera en la petición de fondo también. Sí. Sí, porque que lo voy a usar para esto. Porque un requisito del memorial es indicar cuáles son las bases del contrato. Y luego, algo que el juez tiene que declarar en sus resoluciones, cuáles son las bases del contrato. Hay una pregunta. ¿Es correcto decir en un memorial, como por ejemplo cuando dicen del menor y dicen el nombre? ¿Es correcto decir de la mayor, por ejemplo? Es que yo lo vi como que en otros contratos donde se le pedían a una persona que quería que fuera declarada incapaz, pero obviamente es mayor de edad, como usted dijo. Entonces es correcto decir de la mayor y el nombre, por ejemplo. Así como no dices del menor. Tanto como incorrecto no es, pero a mí no me suena bonito, digamos. Entonces yo más diría mi hijo fulano, mi hija fulano. En esa misma petición de fondo donde se pide que queden fijadas las bases del contrato, ¿es obligatorio volver a poner todas las bases o se puede decir las bases del contrato especificadas? Podría ser todo eso. Pero sí, lo que sí no puede hacer es simplemente decir que se fijen las bases del contrato. Tendría que decir que se fijen las bases del contrato, que serán las siguientes, o que se fijen las bases del contrato, que deberán ser las mencionadas en el apartado H, cualquiera de las dos. Tengo dudas sobre el título de la declaratoria de ausencia y la de muerte presunta cuando se pide que se debe publicar la solicitud. ¿No? Esa yo la tengo que incluir entre mis peticiones de trámite. De fondo. De fondo, desde después de en ordenar publicar la solicitud. También. En las dos. La ausencia y la muerte presunta. No, perdón, es de trámite. Perdón, es de trámite, es que me estoy cruzando con dos temas distintos. Estás hablando de la ausencia, ¿verdad? Sí. Sí, es de trámite. Es ordenar publicar la solicitud. Y En la declaratoria de incapacidad de fondo. porque ya fue. Porque es en la resolución donde se decreta la incapacidad que se ordena publicar la declaratoria. Ahora bien, ¿por qué la declaratoria de interdicción esa se tramita en familia? Porque es mi. ¿Se ve? Más o menos tiene razón. Lo que pasa es que, ¿cuál es el resultado final de estas diligencias, aparte de que la persona deja de tener el libre ejercicio de su derecho? Que vuelve a Continúa en la patria potestad. Esa es una opción. ¿Cuál es la otra opción? tutela. Para la vinculación de bienes. Siempre hay que designar a alguien que se haga cargo de esta persona, y en su caso que le administre sus bienes. Y ese encargado del incapaz solo puede ser o alguien que ejerce a sus padres en el ejercicio de la patria potestad, o un tutor, y ambas instituciones son de derecho de familia. Y otro porque no. Y la declaratoria de ausencia, ese es civil. Igual la de muerte personal. Sí. Señor juez de primera instancia, ¿Y tiene examen más tarde? Solo de un segundo. Como la incapacidad realmente solo se le puede declarar a los mayores de edad. ¿Qué pasa si yo tengo un hijo, ¿verdad? Y él desde que nació tiene una enfermedad mental, etcétera? Obviamente yo no voy a querer que en ningún momento, cuando ya cumpla la mayoría de edad, esté sin representación porque él es incapaz. Pero
digamos, ¿qué pasaría entonces? O sea, yo no puedo ordenarla antes de que cumpla los 18 años, entonces tendría que cumplir 18 años y esperar hasta que el juez, por ejemplo, ya... O sea, pero durante ese tiempo, ¿qué pasa? Cumpliendo los 18 años, usted pediría la declaratoria de incapacidad y digamos que la diligencia se tarda en 3 meses en su tramitación. Durante ese tiempo él sería una persona con pleno ejercicio de sus derechos. Lo que hay que tener en cuenta ahí son 2 cosas. En principio, que estas diligencias tienen una verdadera utilidad cuando la persona tiene bienes. Porque digamos, en líneas generales, cualquiera que tenga un hijo que tenga problemas mentales, por ejemplo, y que esté próximo a cumplir sus 18 años, no va a decir, bueno, como no lo han declarado en esta intervención, no lo debe comer. Igual se seguiría haciendo cargo del cuidado de la persona y solo tiene un verdadero sentido, un verdadero interés en promover estas diligencias cuando tiene bienes. Y si vemos lo que pasa en la práctica, en realidad porcentualmente son realmente pocos los menores de edad que tienen bienes a su nombre, porque aún cuando son familias de alto nivel económico, digamos, normalmente no les gusta poner bienes a nombre de menores, porque luego si lo quiere vender o lo que sea, es mucho más complicado de seguir todas estas diligencias. Entonces, pues, muchos lo que hacen, aunque le quieran regalar una casa a su hijo, pues esperan a que cumpla 18 años y ya lo ponen a su nombre. Entonces, no es que se vea con tanta frecuencia tampoco. Y luego el otro tema que habría que tener en cuenta, con eso que usted mencionaba, es que la ley sí dice que cuando la incapacidad sea manifiesta, se pueden anular los hechos, los actos o contratos celebrados antes de la declaratoria. Entonces habría que ver qué tan manifiesta es la incapacidad, como para ver que de todos modos, si en esos 2 o 3 meses hubiera celebrado algún acto o algún contrato, podría igual pedirse la anulación. Perdón, usted me preguntaba si va a hacer aquí el examen. Sí, y antes que se me olvide, no es Amaki, es Amanda. Solo porque como hay otras clases no las podemos interrumpir con el ruido. Lo único es que se recuerdan de traer su papel para escribir. Podemos usar Nos testado, ¿verdad? Pueden usar corrector o tachar o lo que quieran. Lo único que les encargo es, yo no tengo calidad moral para pedir buena letra, pero sí letra que se pueda entender. La que quiera, como se lea. ¿Qué quería decir algo? Sí, mire, una pregunta. Cuando se solicita la declaratoria de ausencia, esta declaratoria de ausencia en la petición de fondo y cuando así lo resuelve el juez, va a ser desde que se tuvo la última noticia de la ausencia. Y en la muerte presunta no sería desde la declaración de muerte presunta o también en la declaración de ausencia. No, en la muerte presunta. Ya le entendí, pero lo que debería hacer en la declaratoria de ausencia, necesariamente debería usted pedir que por lugar de diligencias, en consecuencia, se declara ausente a fulano a partir de tal fecha. Siempre debería pedir. Porque si no lo pide, igual usted simplemente pide que se declare ausente a fulano, pues declara ausente a fulano, pero no le dice a partir de qué fecha y entonces después se topa ese problema, que sería de aquí en adelante. Ahora, en la declaratoria de muerte presunta, normalmente el interés que usted tiene en pedir que se declare presuntamente muerta a una persona es poder iniciar el proceso sucesorio. Y si es un caso sin complicaciones, digamos, le da exactamente lo mismo que se le tenga por muerto a partir de hoy, que se le tenga por muerto a partir de hace 5 años. Entonces, normalmente no le va a hacer alguna diferencia. Ahora, si le hiciera alguna diferencia, por ejemplo, cuando se dan sucesiones recíprocas o algún otro tipo de cuestiones que pudieran complicar un poco más la situación, entonces usted sí podría pedir que se tenga presuntamente muerto por esa persona a partir de esta fecha. Una pregunta, entonces el hecho de que, o sea, como obviamente el juez lo está declarando hasta ese momento, el que yo le diga que lo tenga como muerto desde, digamos, hace 10 años, para cuestiones administrativas, por ejemplo, yo que sea pagar impuestos luego en el proceso sucesorio no me afecta porque realmente, aunque está declarado desde hace 5 años, hasta, digamos, hoy fue que realmente se declaró, entonces
digamos, esa ficción de que, digamos, se murió hace 5 años, pero hasta hoy se declaró, no me afectaría en el sucesorio. Digamos que para efectos del impuesto yo creería que no debería. Ahora, yo nunca he tramitado una sucesión basada en una muerte presunta, podría ser que haría el Ministerio de Finanzas, pero no debería porque no había forma en que usted hubiera podido iniciar antes del proceso sucesorio. ¿Más dudas alguien? Sí. No se hace mención del proceso sucesorio, ¿verdad? En la petición de fondo, para que se pide que se tenga la muerte presunta de tal fecha, efectos de iniciar, nada. O sea, la fecha en la que se declara ausente a la persona es a partir del momento en que se ignora o uno puede decir así, por ejemplo, el 24 de mayo del 92. No, porque la ausencia, recuerda que una de las cosas que se tiene que establecer es cuando se tuvo la última noticia de la ausencia. A partir de ahí sería a partir de ahí. Y si son más de un año o algo así, un año después de la... No, es que estamos hablando de ausencia. Perdón, pero por ejemplo en esas son de muerte presunta, ¿verdad? Sí. Entonces que se declaró muerto desde el año que pasó, desde que... Yo la creería guerra, que sería así. Tendría que ser después de transcurrido un año de tal cosa o de 5 años de tal otra cosa. Una pregunta en la declaratoria de ausencia, en el objeto de la comparecencia, tenemos que hacer ver qué tipo de ausencia es o... Sí. Ausencia para representación en juicio o ausencia para representación de ausencia. Sí, como entiendo que en las licencias de incapacidad, una de las partes del proceso es cuando el juez va a hacer su examen al presunto incapaz. Entonces, esa prueba que se hace debería de ofrecerse como reconocimiento de personas y debería de incluirse también como es parte del proceso en las ocasiones de trámite. La segunda definitivamente sí. O sea, sí hay que plantearlo como una de las condiciones de trámite. De hecho, en este memorial creo que lo piden de esa forma. Pero no como reconocimiento, sino nada más que puede ser sabio para dice aquí... Condición 5 del trámite. Que oportunamente el señor juez examine a nuestra hija en tal dirección y que se realice el examen médico. Yo separaría esas dos. Entonces pediría que oportunamente el señor juez examine a la niña esta en esta dirección. Y técnicamente en el fondo esto lo que es un reconocimiento judicial. Recuerda que en el reconocimiento judicial la ley dice que se puede practicar sobre cosas, lugares o personas que interesen al proceso. Entonces, a fin de cuentas, es un reconocimiento judicial sobre una persona. Si quiere, lo puede ofrecer dentro de sus pruebas como un reconocimiento judicial, si no, da exactamente lo mismo. Lo que se tienen que hacer es como petición de trámite, pues. Y por lo tanto, debe poner sobre qué punto quiere decir. Sí. Entonces, como que lo complicaría tal vez un poco innecesariamente si lo pide como medio de prueba, aunque en el fondo sí. Pero si lo quiere hacer, lo puede hacer. ¿Qué cosa? Pero no se hace mención tampoco en los hechos, en ningún momento. Los hechos no es necesario. Nada. Solamente el examen que debe hacer el juez, estamos hablando. Sí, no, los hechos no es necesario. Son las peticiones, claro. Como en este tipo de procedimientos no hay plazos para, por ejemplo, citar a los testigos o algo así. Las peticiones de trámite está bien decir solo indicar, por ejemplo, que se señale día y hora o para que... Yo no pediría que se señale día y hora por lo mismo que les digo, que en muchos juzgados ni siquiera señalan día y hora y entonces es más fácil. Salud. Entonces yo solo pediría que se reciba la declaración de los testigos y ya pues verás si lo hace señalando día y hora o lo recibe solo. Pero eso podría abarcar lo que en la petición está de que se reciban las pruebas. Entonces como que hay que poner con la debida anticipación, no se tengan los testigos, no nada de eso. Licenciado, en relación a las peticiones, por ejemplo, en la ausencia de guardia de administración de bienes, se nombraría primero el beneficiario oficial, luego
se publicaría, ordenaría publicar la solicitud. Si hay, bueno, si hay providencia en torno a los bienes, y hasta después iría el nombramiento del depositario. Y lo que pasa es que todo eso es en la primera resolución. Entonces, usted me está preguntando por el orden de las peticiones. Sí. Y todo lo piden. Todo lo piden. Y orden. Yo pondría, digamos, ya después de que pidió las cosas formales, pediría que se admitan para su trámite las diligencias. Y a continuación de esa pediría lo del defensor judicial y lo del depositario, si hay necesidad de depositario. Y ya después las otras cosas que ya son parte del diligenciamiento del procedimiento, digamos, que es la publicación, que son los testigos, que son todo lo demás que quiera pedir. ¿Nada más? Entonces vamos a continuar con los procedimientos de jurisdicción voluntaria. El examen entra hasta lo que ya vimos, este que vamos a ver a continuación ya. Las primeras son todas. La medida de Lo de las providencias para asegurar los bienes sería y luego Licenciado, perdone, una de las peticiones de fondo de la muerte presunta podría ser que se declare con lugar las presentes diligencias voluntarias de muerte presunta de tal y tal persona y en consecuencia se tenga por ausente y o muerto presunto desde la fecha que... No, es que ahí se están ocurriendo dos cosas, o es ausencia o es muerto presunto. Bueno, y en consecuencia que se tenga por muerte presunta desde la... Por muerte. No, ¿Muerto presunto o desde presuntamente la muerto? fecha que lo vi por última vez y menciono la fecha, eso podría... Desde la fecha que lo vio por última vez, no, porque ahí no se ha configurado la posibilidad de pedir la muerte presunta de esa persona. O sea, si es basado en la última noticia del ausente, son 5 años después. Entonces, si a usted le interesa la fecha, podría pedirlo a partir de que se hayan cumplido 5 años desde que se tuvo la última noticia del ausente. O sea, si la última noticia del ausente fue el 1 de enero del año 2000, usted podría pedir que se le tenga por muerto presunto a partir del 2 de enero del año 2005. O sea, no como pedir la... Si no se sabe nunca. Es que si es solo porque no sabe usted dónde está la persona, no puede pedirle una de las personas. Exacto, o sea, los 3 supuestos del segundo artículo. Bueno, pero al final, como desde la última fecha que tuve noticia, habíamos ya fue hace 10 años. Ajá. Entonces la... Lo que pasa es que la norma ahí habla desde 5 años que estuvo noticia de la ausencia, no del presunto ausente o del presunto muerto. Entonces tiene que ser alguien que haya sido declarado ausente. Entonces para los 2 supuestos de ese artículo, que es desde que se tuvo la última noticia del ausente o desde que se detectó la posesión de los bienes, en esos casos necesita una declaración de ausencia previa. En los otros de las explosiones y la inundación y todo lo demás, no. Entonces, ahí en los hechos yo detallo de que ya lo declaré ausente. Sí, por supuesto. Y en la petición va a ser desde la fecha de la resolución que dictaminó. No, desde los 5. No, Y siempre tiene que poner No. 5 años después de la muerte presunta. Ajá. No, de la Vamos con calma. Sí. En la muerte presunta, les decía yo, no es necesario indicar a partir de cuándo, no es indispensable indicar a partir de cuándo. Solo si por alguna circunstancia en especial a usted le interesa la fecha, normalmente no le va a interesar. Si por alguna circunstancia especial le interesa la fecha, usted puede pedir que se le tenga por muerto presunto a partir del momento en que se haya cumplido el requisito para pedir la muerte presunta. O sea, si usted lo está pidiendo con base en una declaratoria de ausencia previa, puede pedir que se le tengan por muerto presunto a partir de que se hayan cumplido 5 años después de que se tuvo la última noticia del ausente. Si lo está pidiendo con base en
los otros que son un año desde que, pues a partir de que se haya cumplido ese año. Bueno, entonces vamos a ver las siguientes diligencias que son estas para suplir el consentimiento para contraer matrimonio. El nombre abreviado de esto sería unas diligencias de dispensa judicial. Es como se conoce comúnmente, pero el nombre correcto sería esta, diligencias para suplir el consentimiento para contraer matrimonio. Básicamente de lo que se trata aquí es de aquellos menores de edad que están en las edades en las que podrían contraer matrimonio, pero eso solo pueden hacerlo con el consentimiento de sus padres. Y pues cuando los padres se niegan a dar ese consentimiento, se pueden promover estas diligencias. Serían basadas en estos artículos que vemos por ahí del Código Civil. El artículo 83 que dice: si no puede obtenerse la autorización conjunta del padre y de la madre por ausencia, enfermedad u otro motivo, bastará la autorización de uno de los progenitores, y si ninguno de los dos puede hacerlo, la dará el juez de primera instancia del domicilio del menor. Ahí estamos hablando ya de un primer supuesto en el que se podrían promover estas diligencias, cuando ninguno de los dos padres puede dar la autorización. Luego el 84 dice: en caso de desacuerdo de los padres o de negativa de la persona llamada a otorgar la autorización, el juez puede concederla cuando los motivos en que se funde la negativa no fueran razonables. Entonces, si uno de los padres quiere, el otro no, o ninguno de los dos quiere, también pueden promoverse estas diligencias. Y el artículo 94 que dice: los menores de edad que soliciten contraer matrimonio deben comparecer acompañados de sus padres o tutores o presentar autorización escrita de ellos en forma auténtica o judicial sin proceder. Esta autorización judicial sería esto de lo que estamos hablando acá. Además, las partidas de nacimiento, si esto no fuera posible, certificación de la calificación de edad declarada por el juez. Entonces, ¿qué fue eso ahí? Iniciaríamos en virtud de una solicitud igual que en todos los casos, de conformidad con el artículo 425 del Código Procesal Civil y Mercantil, el cual establece que en los casos en que, como arreglo a lo dispuesto en el Código Civil, puede el juez suplir el consentimiento de los ascendientes o tutores para que pueda contraer matrimonio menor, la solicitud de este se tramitará en forma de incidente con intervención del Ministerio Público, o sea, la Procuraduría General de la Nación y del opositor. Rendida la prueba, el juez previo los informes que crea convenientes concederá o negará la licencia. La resolución es apelable. Si antes de otorgar la licencia prestar en su consentimiento el padre, la madre, los abuelos o el tutor, en su caso el que la haya pedido, se sobreseerá el expediente.
A ver qué le ven de raro. Eso está raro, pero no tanto como no, raro. Cualquiera que no esté conforme, porque aquí se supone, exacto, se supone que hay sí una controversia, no vamos a autorización. Si es, de hecho, el principio general de diligencias de jurisdicción voluntaria es que se puede apelar cualquier resolución que no sea de puro trámite. En la mayoría de los casos se supone que es muy poco probable que usted vaya a estar en desacuerdo con la resolución. En este caso hay más probabilidades. ¿Qué precepto de opinión? O sea, pues, los informes. Puede suplir con el incremento de los asentamientos. Bueno. Proposiciones. Así no se trata de ir probando con todas las palabras que hace. Este es, por lo menos que yo tenga en mente, el único caso en el que un menor de edad puede comparecer por sí mismo ante el juez. ¿Por qué? Porque precisamente con los que se está peleando es con los que tienen su representación legal. Entonces, en este caso, el menor sí tiene capacidad para comparecer ante el juez. Y el procedimiento es un procedimiento de los incidentes común y corriente. 2 días de audiencia. Se le da audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Si el incidente se refiere a cuestiones de hecho, apertura prueba por 8 días. Dentro de esas pruebas necesariamente informes, dice ahí, y en los 3 días siguientes el auto. Y si el incidente no se refiere a cuestiones de hecho, informes, y en los 3 días siguientes el auto. Aquí tenemos esto en un color diferente porque que el incidente no se refiere a cuestiones de hecho, al final de cuentas es una idea puramente teórica, porque que el incidente tendría que referirse a cuestiones de hecho. En las que lo que vamos a discutir es si es razonable o no la razón por la cual esta persona que tendría que haber otorgado la autorización al menor no se la quiere otorgar. ¿No que usted lleva algún maestro? ¿Cómo les ha dado? No, si usted lleva algún... He llevado, perdón. No, ni he visto uno tampoco. Es una cosa bien poco frecuente. Es que como por ejemplo para ver cómo dentro de qué se encuadra una razón válida como para que el juez declarara que sí tienen razón los papás y que no se pueden casar, ¿me entiendes? O sea, no será un poco subjetivo. Es bien subjetivo, pero yo coincido con ustedes en ese tema. Al final de cuentas, recuérdense que esto sigue siendo, que la vez pasada hablábamos un poco al respecto, hay que tener en cuenta también la época en que se emitió el código. Cada vez más la gente se casa de más edad, pero digamos en esos tiempos y antes con mayor razón era muy frecuente que la gente se casaba a una edad muy joven, sobre todo las mujeres. Y además las leyes de ese tiempo, el Código Civil, incluso el Código Penal, que fue de casi 10 años después, pero igual es ya bastante antiguo, tenían mucho la idea esa de la conservación del poder, entre comillas, o el proteger las apariencias, o el que dirán. Incluso en el Código Penal, no sé si me imagino que se los contaron cuando dieron derecho penal, antes con respecto a los delitos de violación se podía extinguir la figura penal si el violador se casaba con la violada. Entonces, obviamente eso ya quedó sin efecto, pero para que vean el tema de ir guardando las apariencias. Entonces, pues aquí muchas veces, aunque no siempre es así, pero muchas veces
el que se casen menores de edad en nuestra sociedad obedece a que la señorita resultó en estado de gestación. Entonces, para mí no tiene sentido que dos personas se casen solo por eso. Pero el tema es que ahí está previsto en la legislación. Entonces, regresando a la pregunta original que motivaba todo esto, ¿cuándo el juez podría considerar si son válidos o no los motivos para oponerse? Y si esto es subjetivo, yo creo que es totalmente subjetivo, pero hay que considerar que uno de los requisitos es que para ser juez de familia, que la persona sea padre o madre de familia. ¿Sí? Entonces, pues básicamente el razonamiento que debería hacer el juez en ese caso es ponerse en la posición de padre de este menor. Entonces decir, si a mí me dicen estas cosas, ¿sería un motivo por el cual yo no le daría autorización a mi hijo o a mi hija para casarse? ¿O no? Entonces, pues dependiendo de la mentalidad del juez, así va a ser la cuestión. Cosas muy graves, por ejemplo, si le demuestran que es un delincuente y encima de todo es alguien de 50 años y se quiere casar con una menor de edad, y si los jueces de familia me piden esa autorización y el padre me dice, no le quiero dar autorización por esta razón, no doy la autorización. Si fuera por otra razón, pues ya será la calificación que doy en ese caso. ¿Qué manda? Las personas que promueven este proceso, digamos las que se quieren casar, pueden ser ambas menores. La solicitud la promueve el menor de edad a los que sus padres no le quieren dar la autorización. Si son dos menores de edad que se quieren casar y a ninguno de los dos le quieren dar la autorización, cada uno promoverá sus diligencias por su cuenta. ¿Y ahí qué? ¿Contratamos abogados? Sí. Y si a uno le dicen que si uno le dice que sí, el otro que no, no se puede casar. no pueden hacer algo que sea otro Hay una propuesta por ahí, no sé si ya existe el proyecto de ley o solo está la idea de que se haga el proyecto de ley de derogar estas normas que permiten el matrimonio de los menores de edad. Derogarlas para siempre. De todos modos, Para mí sí, que se ¿Cómo ve usted el artículo 81 del código? Sin embargo, pueden contraerlo el varón mayor de 16 años y la mujer mayor de 14 años siempre que medie la autorización que determinan los artículos siguientes. Entonces, digamos que por mucho que el varón al nada más cumplir 16 años esté pidiendo esta autorización para casarse, la diferencia entre casarse menor o mayor de edad son 2 años y la mujer son 4 años. Y se supone que en principio el matrimonio es para toda la vida, 2 o 4 años, no le hace diferencia. Si de verdad se quieren, 2 o 4 años después van a poder hacerlo por su propia voluntad. Por supuesto que conforme está la legislación en este momento, la ley sí lo permite y el camino sería ese. Aparte que en el área rural hay tiempo, las edades. Pero hay Lo que pasa es que esto es inicial, bueno, también no lo podríamos calificar mejor, pero ahí ni siquiera se casan. Pero precisamente para darles protección jurídica, ¿no cree usted que también, o sea, el hecho de promover que estén recubiertos bajo una institución debe de promoverse? Aunque yo sé que es un hecho de que no se casan o se casan jóvenes, pero igual no es lo que es, pero no es lo que debería de ser. ¿Cómo así me No, que no porque en el área rural no se casen, no tengan un matrimonio civil, no por eso la ley lo va a obviar, digamos. Por cultura, idea, más o menos. De todos modos no lo van a hacer, están viendo Es que si se les da la oportunidad de que exista este tipo de cosas, es como que más uno lo que empuja que sigan haciendo cosas que no debería de ser, pues. Y al final, ¿qué grado de conocimiento
decreto ahí en los pueblos de la ley, o sea, no es una ley, ¿no? La ley da la posibilidad, y si es una circunstancia de hecho, la ley se está adecuada a los hechos. Ahora que lamentablemente hay ignorancia y que no se casen por lo civil, porque para mí, bueno, cuando hay voluntad de las partes, es bueno porque por ejemplo, la mujer la protege, o el hombre también, ¿verdad? Usted dice, si de todos modos van a vivir juntos, mejor que estén casados, si no... Si es con consentimiento de ambos, si así es el 14-16, ya tiene la suficiente en el área rural, sobre todo, para casarse, porque se lo vas a quitar. Pues es una forma de ver el tema. Yo más lo vería por el lado, pero es una pura opinión personal, yo más lo vería por el lado de que no debería estar esto permitido, y más lo que debería buscarse es una educación a todo nivel, porque digamos, si tomamos en cuenta lo mismo que hablábamos hace un momento, que las personas conforme pasando el tiempo se casan cada vez a una edad mayor, también es cierto que las personas cada vez a una edad más temprana inician a tener relaciones sexuales. Entonces, si no hay una adecuada educación en esos temas, los problemas igual siguen. Tengo una duda, es que no me recuerdo cómo era, pero en civil creo que lo vimos y no me recuerdo cómo era la situación. Digamos que hay dos menores, tienen a un hijo, y entonces ellos obviamente son los padres, y ¿quién ejerce la patria potestad de ese niño? El papá del papá. Entonces serían los abuelos. Sí. Entonces digamos si la ellos... mujer sí. ¿Qué más? La mujer sí puede. ¿La mujer se puede qué, perdón? La mujer mayor de 14 años sí tiene la capacidad civil necesaria para reconocer a sus hijos. No, pero ya no está hablando del reconocimiento, está hablando del ejercicio de la patria potestad. Y digamos entonces que estos dos menores, de acuerdo a la ley de ahorita, y sí se pueden casar, se casan, y ya ni siquiera viven con ninguno de los padres, sino que ellos solos en su casa, como pareja normal de casados con su hijo, igual siguen teniendo la patria potestad los abuelos. No se lo puedo asegurar, pero si me dan un momentito lo confirmamos. Qué complicado. Artículo 257. Si los padres fueran menores de edad, la administración de los bienes de los hijos será ejercitada por la persona que tuviera la patria potestad o la tutela sobre el padre. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, cabal, digamos, en este tipo, o sea, ahí sí no importa ni tiene nada que ver lo que es como para mayores de edad, porque digamos que son mayores de edad y tienen un hijo, solamente, digamos, si estos estuvieran casados, entonces ejercen la patria potestad, digamos, juntos. En este caso, ni siquiera se casaron, sino que solamente ellos tuvieron un hijo, y entonces siempre va a ser la patria potestad de los padres, digamos, del padre del bebé, aunque ni siquiera estén cerca ni unidos, ni nada que ver, digamos, los dos susodichos o los dos menores. Pues. O sea, digamos, aunque el bebé viva con la mujer de 14 años y el otro, entonces igual van a ejercer la patria potestad los papás del padre, y que no tienen, o sea, ni siquiera viven ahí, ni el bebé, nada de Lo que pasa es que volvemos a lo mismo que hablábamos hace un momento, que la patria potestad en realidad, en cuanto a una necesidad real de decir la tiene usted o la tiene él o la de quién la tiene, está por el lado de la administración de los bienes. Y aquí sí es mucho menos probable que un bebé que es hijo de dos menores de edad tenga bienes inscritos a su nombre. Entonces, en realidad no causaría muchas dificultades, digamos, pero sí sería así. Entonces, aunque el bebé iba conmigo y vivo con mis papás, igual va a estar la patria potestad con el papá del papá. Y como lejano y contrario. Pero cuando la madre es soltera, yo recuerdo que lo leí en el código, no sé si me confundí, que cuando la madre es soltera, sí la patria potestad recae sobre el papá de la mamá. Lo tendría que buscar, no sé. Sí, porque si no sabemos quién es el papá, no existe. O sea, no lo reconocieron. Sí, pues no lo reconocieron. Sí, son casos muy aislados. No lo reconocieron. Creo que embarazada. Sí, es que volvemos a lo mismo. O sea, sí, porque nos aman.
potestad la tiene A o la tiene B, el hecho de administrar los bienes es muy poco probable que lo tenga. Pero digamos, si esta señorita menor de edad tiene a su hijo, no va a necesitar que un juez declare que tiene la patria potestad para hacerse cargo de cuidar a su hijo. ¿Más dudas? Pero entonces sí se lo pueden quitar. O sea, los padres del padre, porque si ellos tienen la patria potestad, sí se lo podrían quitar a la madre menor de edad. Yo creería que no, porque ahí ese sería un tema no tanto de patria potestad como de guardia custodia. Y no vería alguna razón por la. O sea, en líneas generales, pues a no ser que esta señorita pues, se dedicara a la prostitución o qué sé yo, pero en líneas generales no vería una razón por la cual le fueran a retirar la guardia custodia. Al contrario, lo ideal, digamos, en condiciones normales es que los hijos estén con su madre. O sea, de hecho, incluso, ¿se recuerdan la norma que veíamos dentro del divorcio? Dice que los hijos menores de 10 años, sin importar su género, y las hijas de toda edad, preferentemente deben estar con la madre, a no ser que hayan algunas circunstancias especiales. Bueno, entonces ahí estaríamos con este tema. No sé si hay alguna duda más. Es un tema debatible. Sí, totalmente. Es un momento ahí, ¿verdad? No, espera. Vamos a hablar entonces del reconocimiento de preñez o parto. No sé si eso ya les di copias, creo que no. Y es un tema Pero igual, perdón, estaba viendo que este tema no está en esas copias que les estoy dando. Entonces ahorita vamos a ver mejor la identificación del tercero. ¿Bien? ¿Ya todos ven? Bueno. Entonces hablemos pues de la identificación del tercero. Este es un procedimiento de jurisdicción voluntaria bastante sencillo, pero que sí tiene alguna aplicación en la práctica. Ese que acabamos de ver, la dispensa judicial, aparte de los sentimientos que generó, es una cosa bien poco frecuente, y el de reconocimiento de preñez o parto, que es el que íbamos a ver, también es una cosa bien frecuente. Este sí se ve con
algo un poco más de frecuencia, sobre todo como una cuestión accesoria a los procesos sucesorios, con más frecuencia. Aquí básicamente de lo que se trata es que el artículo 5 del Código Civil establece que el que constante públicamente use nombre propio o apellido distinto del que consta en su partida de nacimiento, o use incompleto su nombre, o omita alguno de los apellidos que le corresponden, puede establecer su identificación por medio de declaración jurada hecha en escritura pública, por la misma persona si fuera mayor de edad, o por sus padres que ejercieren la patria potestad. Hasta ahí todavía no estamos hablando de la identificación de tercero, hasta ahí estamos hablando de la identificación de persona, que es algo que se hace nada más, se forma una escritura pública, se manda al registro civil, se acabó. Y básicamente son aquellos casos en los que las personas, mucho pasa cuando las personas no se acostumbran a usar su nombre completo siempre en los actos importantes de la vida civil. Pues digamos, en una actividad social yo me presento con cualquiera y digo mucho gusto, soy Roberto Alonso, pero si voy a otorgar una escritura pública, por ejemplo, me debería identificar como Roberto René Alonso del Cid. Pero hay casos en los que no pasa eso, sobre todo pasa mucho con actuaciones antiguas, digamos, porque en la actualidad se supone que para los actos públicos, ante un funcionario de empleado público o ante un notario, la persona debería tener el cuidado de que si yo comparezco ante ella, identificarme con mi documento y incluirme ahí todos mis nombres y todos mis apellidos. Pero antes pasaba mucho que se utilizaban solo algunos nombres o errores ortográficos en los nombres. Entonces, por ejemplo, mi apellido Alonso es con Z. Si me lo escribieran con S en un documento que sea importante, digamos que yo compré una casa y el notario me escriba mi apellido Alonso con S en lugar de escribirlo con Z, pues yo podría otorgar una escritura de identificación de persona para hacer constar que Alonso con S y Alonso con Z identifican a la misma persona. Pero supongamos que yo fallezco y está en esa situación. Yo compré la casa, escrita a nombre de Alonso con S, y yo nunca otorgué escritura de identificación de persona. Entonces, sobre todo en esos casos es que funciona esto de la identificación de tercero. Entonces sigue diciendo el artículo, también podrá hacerse por cualquiera que tenga interés en la identificación, conforme al procedimiento establecido por el Código Procesal Civil y Mercantil. Como esta edición del código veo que la usan bastante, que le hace falta la palabra procesal, pues de conformidad con el procedimiento establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil, cualquiera puede pedir la identificación de esta persona. Entonces, un supuesto que decíamos es el más frecuente, es este, pero pueden haber incluso necesidad de pedir la identificación de un tercero, aun cuando la persona esté viva. Por ejemplo, si lo que yo hubiera otorgado no hubiera sido una escritura en la que estoy comprando bien inmuebles, sino hubiera sido, por ejemplo, una escritura de reconocimiento de deuda, y en esa escritura comparezco como Alonso con S, pues el acreedor, si me tiene que demandar, podría promover unas diligencias de identificación del tercero para que sea constar que Alonso con S y Alonso con Z son la misma persona. O aunque no hubiera otorgado la escritura, el mismo caso de la compraventa. Yo tenía este bien a mi nombre, pero está como Alonso con S. Luego resulta que yo me doy un pagaré, por ejemplo, con mi nombre correcto. Entonces, para poderme embargar el bien, tendría que establecerse que el Alonso con S, que es la persona con el favor está inscrito al bien, es la misma persona. Entonces, son casos en los cuales a alguien le podría interesar esa identificación del tercero. La solicitud, dice el artículo 440 del Código Procesal Civil y Mercantil, que cualquier persona que constante y públicamente hubiera usado y fuera conocida con nombre propio distinto al que aparece en su partida de nacimiento, usar el nombre completo, y quiera alguno de los apellidos que le corresponden, podrá pedir al notario, conforme a la establecido en el Código Civil, su identificación, la que será constar en escritura pública. Hasta ahí, otra vez
testimonio y una copia se presentarán al registro civil correspondiente para la anotación de la partida. Luego sigue diciendo, la identificación de un tercero se podrá pedir ante el juez de primera instancia, un notario. La solicitud se mandará a publicar en el diario oficial en un edicto que contendrá el nombre completo de la persona cuya identificación se pide, los nombres y apellidos que hubiera usado constante y públicamente y los que aparezcan en su partida de nacimiento. El solicitante aportará la documentación que tuviera y propondrá la información de testigos pudiendo ser pariente de la persona de cuya identificación se trata. Una pregunta, yo tuve una oportunidad recientemente de ver un edicto justamente de identificación de terceros. Y allí, aparte de los, o sea, de las variantes que muestra acá, preveyeron cualquier equivocación, o sea, eran como 30 opciones, entonces no sé si es lógico, pues, o sea, no solo le cambiaron el nombre y redujeron, sino que le agregaban, por ejemplo, si era Castañeda y Castañeda que terminara con ñ, y, o sea, cosas así. Lo que pasa es que va a depender sobre todo de qué tanto se haya propagado el problema durante la vida de la persona. Yo les contaba hace algunos días el caso de una señora que falleció y que, estando en vida, otorgó una escritura de identificación de persona, y en esa escritura se identificaba como con 10 nombres. La señora tenía 3 nombres, entonces uno era usando los 3 nombres, otro 2, otro 1, otro el otro, tal vez que eran como 10 nombres. Pero resultaba que la señora tuvo como 5 hijos, y al reconocer a sus hijos, le decía hijo de fulano, no eran ninguno de los nombres que estaban en la identificación de persona. Entonces tuvo que hacerle una identificación de tercero para incluir también esos nombres. Entonces, pero es cuestión, hay personas que hacen su identificación de persona solo por el error. Digamos, el ejemplo que yo les ponía, yo podría hacer, si de verdad me hubiera pasado eso del Alonso con eso, podría hacer una identificación de persona donde se diga que Roberto René Alonso del CID con Z y Roberto René Alonso del CID con S son la misma persona. Entonces, es cuestión no tanto de que uno trate de cubrir eventualidades, sino de tratar de corregir los problemas con los que ya están metidos. Sí, perdón, solo. Bueno, a mí me pasó una vez que tuvimos que hacer una identificación en un contrato porque el señor tenía apellido Schneckenburger. Entonces, el Schneckenburger lo escribían todos mal porque el señor era alemán y saben cómo lo escribían. O sea, cada quien lo escucha y lo escribe de diferente forma. Entonces, eran como 17 veces escribir el Schneckenburger con K, con Q, con C, con CK, con C, no sé cuánto, y así era un problema. Pero sí era un problema. Pero otra vez nos contó que era una señora que le estaban diciendo que no podía renovar su licencia porque ella era de Maldonado, yo que sé, su apellido de casada. Entonces dijeron que tenía que hacer una identificación de persona porque ese nombre era el que ella usaba y en la licencia tenía que decir ese nombre y tenía que hacer la identificación. Y no se la quisieron renovar hasta que no me llevara la identificación de persona. Sí, ahí en ese segundo caso que usted cuenta, no tenían razones en estárselo pidiendo de esa forma, porque el apellido de casada es opcional. Y digamos, usted como mujer casada, si quiere, podría usar el apellido de casada en algunos actos de su vida y en otros no, y es exactamente la misma persona. El problema que se da muchas veces es cuando son este tipo de cuestiones que es alguien que lo atiende a uno en una ventanilla, lograr que esa persona, porque a la persona le dieron una capacitación, le dijeron ustedes póngalo igual que como dice aquí y de ahí no se mueve. Pero sí, en ese caso no había una razón de ser. Perdón, Isabel. Yo no tengo práctica de identificación de personas, pero mi duda es si yo tengo una identificación de persona, ¿verdad? Yo en los actos siguientes que celebre debería de poner mis 2 nombres. La mayoría acostumbran a hacerlo así, no es necesario, porque lo que usted declara en su identificación de persona es que el nombre A y el nombre B identifican a la misma persona. Entonces, perfectamente usted podría comparar con el nombre A o con el nombre B. Porque he visto memoriales que dicen... Normalmente se acostumbra que fulanito de tal, identificado legalmente también como A, B, C, D, E, pero no es necesario. Un nombre que usted ponga, es exactamente lo mismo.
sobre todo ahora, este tema de la identificación de persona con el documento personal de identificación se vuelve medio problemático, porque antes, cuando era la cédula de vecindad, se razonaba ahí que todos esos nombres se identificaban a la misma persona. Ahora, como no tiene espacio para esos efectos del documento personal de identificación, se queda usted solo con un nombre y después tiene que andar con su certificación de partida de nacimiento de arriba para abajo. Luego, entonces está la solicitud, hay una resolución en la que se ordena publicar esa solicitud, se reciben las pruebas y se hace la publicación. Dentro de esas pruebas necesariamente tiene que haber testigos, aquí sí expresamente lo dice la ley. ¿Se recuerdan que decía yo que se acostumbra siempre a pasar testigos, pero hay casos en los que sí expresamente lo dice? Y luego en los 10 días siguientes pudiera haber alguna oposición, dice el artículo 441. Si se tratara de la identificación de un tercero y hubiera oposición dentro de los 10 días siguientes a la fecha de publicación, se seguirá en juicio ordinario ante un juez de primera instancia, suspendiéndose las diligencias voluntarias. En este caso, el notario que conociera de ellas la remitirá al juez correspondiente, obviamente si estuviera siguiendo notarial el tema. La oposición sería en juicio ordinario, y si no hay oposición, una vez que haya sido resuelta, se dicta el auto. Sigue diciendo el 441, si no hubiera oposición, el juez dictará resolución declarando si procede o no la identificación y mandará que se anote en el registro civil. La resolución es apelable. Ese es todo el procedimiento. ¿Dudas? ¿Cuánto puede durar más o menos esta hora? Ese es bien rápido. O sea, si usted realmente se lo propone, debería estar terminado. Incluso, sobre todo, considerando que se puede tramitar también notarial, que eso debería ser rápido. Y el problema se vuelve la inscripción, pero digamos el procedimiento como tal es una cosa rápida. Ah, qué bueno que preguntó. El examen final, si quieren, veamos fecha de una vez. A ver. El tercer examen parcial es pasado mañana. Luego, ustedes, según entiendo yo, pero lo podemos verificar aquí en el calendario, su último día de clases es el 19. No, de clases, porque después de semana de clases. De clases sí, porque dice exámenes. Ah, de clases, clases van del 19 al 26. El 24, el 27. Esa semana el 24. El 27, el 28. Última semana de clases de evaluación finales del 20 al 26. Y entrega de notas el 28. ¿Usted tiene que traer notas el 28? Sí. Yo lo que había previsto, pero no sé si van a tener otra clase de esos días, es que el examen fuera 20 o 21. Sí tenemos. Si tienen clase todavía, tendría que ser el sábado 22. Sábado. Sí, sábado. Sí, yo creo que sí. Sábado. ¿Y viernes? ¿Jueves 27 no se puede? No, porque tengo que entregar notas al día siguiente. Sábado. Podría ser, pero igual no sé si todavía tienen clases, lunes o martes, 24 o 25. Si todavía tienen clases, El 25 tenemos examen. El martes 25 no, martes 25 tenemos tributario. Ay, no me acuerdo el El sábado. entonces sería sábado 22. Bueno. Y en ese examen sí entra todo. Pero igual es una memoria. Y si es a máquina también. Ese examen sí. Y la igual a las 8. Sí, 8 11. Pero solo uno. Como algunos de los parciales que hemos hecho, ¿no? Como ya las dos o no. Bueno, entonces si no tienen otro tema,
Aquí a las 5:30. Ah, bueno. 5:30, 7:30. Sí, a las 7:15. Sí, 7:30. A ver.